Chicos, estamos a una semana de la primera evaluación, ¿correcto? Tenemos conocimiento que la próxima semana estamos ya iniciando las evaluaciones. Nuevamente les recuerdo, por favor, revisen sus apuntes, revisen lo colgado en las clases. Eh, el examen va a ser sencillo, pero tienen que conocer un poco de lo que hemos conversado, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿me escuchan bien? Chicos, ¿me escuchan? Sí, profesor. Profesor, buenos días. Buenos días. Buenos días. Profesor, buenos días. Hola, ¿cómo Eh, están? profesor, en la plataforma solamente hay una diapositiva de una sola clase. O sea, Sí. sí, faltarían las otras diapositivas. No, están todas, ¿ah? De las 3 clases, incluyendo esta, la cuarta va a Profesor, estar. buenos días. Buenos días. ¿Tienen el mismo problema todos? Profesor, No, profesor. buenos días. Sí, Buenos profesor, días. de administración bancaria, pero no la he subido. Profesor, No, ¿me de escucha? administración de empresas. Yo A ver, vamos a revisar, ¿ya? Lo Profesor, revisamos. yo estudio administración bancaria y solo tengo una diapositiva. De acuerdo. En bancaria, ¿el problema es en bancaria? Al parecer que sí. A ver, vamos a ver, ¿ya? Muy bien. A ver, lo revisamos a media clase, ¿de Sí, acuerdo? profesores Al en final. administración bancaria. De acuerdo, lo revisamos a media clase. Muy bien. Chicos, esto vamos a... Lo reviso a media clase y les confirmo. A ver, la clase pasada, conversamos puntualmente de cuentas pasivas, ¿correcto? Vamos a hacer un recordario rápido para enfocarnos en lo que viene. Conversamos sobre cuentas pasivas, conversamos de la cuenta de ahorros, conversamos en la cuenta corriente, ¿de acuerdo? A ver, ya. Y vimos lo que es cuenta de ahorros, los requisitos para abrir, quiénes podían abrir, o sea, todo el proceso. Incluso tomamos como ejemplo una entidad financiera en la cual tomamos referencia a una entidad financiera en la cual íbamos a el tipo de cuentas que estaban ofreciendo en el mercado. Dijimos que por política cada entidad financiera crea nombres propios a sus cuentas de ahorros. ¿Ya? Vimos cuentas de ahorro persona jurídica, dijimos que hoy el mercado exigía por un tema de costo y sobre todo para los clientes de pequeña empresa, requerían tener una cuenta de ahorros, siendo a pesar de ellos persona jurídica, por un tema de costo. Entonces el mercado se ajusta y el sistema financiero empieza a ofrecer este producto, ¿no? Pusimos ahí ejemplo en el BCP, más o menos esto, cómo funcionaba algunos tipos de cuentas y qué beneficios les daban. ¿De acuerdo? Igual que las personas naturales, tocamos las personas jurídicas y me voy a detener un poco ahí en cuenta corriente. Ya conocíamos el concepto de cuenta corriente, conocíamos los requisitos, conocíamos cómo y para qué servía una cuenta corriente, dijimos que era generalmente para liquidez y el mercado al cual estaba dirigido eh, era fundamentalmente aquella sea persona natural o jurídica que tuviese algún tipo de ingreso por negocio, o sea, rentas de tercera categoría, y dijimos de que básicamente ese era el mercado, ¿ya? Y evidentemente se podía hacer depósito en efectivo, con cheques, se podía ver con chequera, ¿no? Hablamos de las cuentas corrientes persona natural, cuenta corriente de personas jurídicas, y y finalmente hablamos de lo que era el depósito a plazo, ¿no? Sabemos que el depósito a plazo era captación de fondos y tocamos lo que era certificado bancario y hicimos un desglose puntual en este tipo de depósitos, el pago de intereses al vencimiento o intereses al vencimiento significa después de 365 días, ¿no? Después de que se haya pactado el plazo, al final
se pagaban los intereses. O en su defecto, nosotros como clientes podríamos haber escogido también el pago de intereses mensuales. Eso dependía mucho a veces, les comentaba la clase pasada, por el tema de fondos bastante elevados en los cuales mayormente querían vivir de sus intereses, ¿no? Eso estaba enfocado básicamente a esos clientes que estaban cobrando su jubilación y que de alguna u otra manera les parecía atractivo el sistema financiero para poner sus depósitos y poder vivir tranquilamente con lo ahorrado. ¿Correcto? Hasta ahí tocamos la clase pasada, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora, le dije que nos quedamos en la cuenta corriente porque es importante que nosotros como futuros administradores de empresa o de banca, tenemos que conocer más un poco cómo funcionan las cuentas corrientes, qué debemos de hacer. Y eso es lo que vamos a desarrollar esta clase puntualmente, ¿ya? Entonces, nos enfocamos plenamente, salvo que tengan alguna duda ahí para pasar a la siguiente clase. ¿Tienen alguna duda, chicos? Muy bien. Entonces, vamos. Muy bien. Cuenta corriente. Seguimos con la dinámica. Que me ayuden en la lectura, por favor. ¿Mm? A ver, ayúdenme en la lectura. Ya, profesor. Muy bien, Elsa, vamos. Cuenta corriente, cheque, documento por el cual una persona, la que expide o emite o lo firma, solicita a su banco que pague su determinada suma a otra persona o empresa. El cheque se utiliza, por lo tanto, para pagar algo sin necesidad de utilizar físicamente el dinero. Uh-huh. De acuerdo a la Ley de Títulos Valores del número 27287, para girar un cheque, el girador debe contar con fondos disponibles en su cuenta corriente, salvo que tenga autorización del propio banco para sobregirarse. El cheque puede ser girado a favor de una o más personas naturales, personas jurídicas. Por ejemplo, María Pérez Palacios y José Medina Vela. El cheque será pagado solo con la concurrencia e identificación de ambos, María Pérez y o José Medina Vela. En este caso, cualquiera de ellos cobra el cheque. Muy bien, gracias, Elsa. Fíjense, la cuenta corriente, sabemos que lo podemos manejar de manera con una tarjeta de débito, pero generalmente hoy vamos a trabajar cheques, ¿ya? Con chequera. El motivo de solicitar una cuenta corriente a una entidad financiera es por el beneficio de tener y contar con una chequera. La chequera les da, como les comentaba la clase pasada, un poco de flexibilidad en el manejo de la liquidez, ¿de acuerdo? Entonces, la mayoría, yo diría casi un 99%, el atractivo de una cuenta corriente es el ser poseedor de una chequera. Entonces tenemos que nosotros conocer cómo cobrar cheques, cómo emitir cheques, cuándo se puede emitir cheques, cuál es el riesgo de emitir cheques sin fondos, etc. Entonces, vemos que el cheque puntualmente, como dice, es un título valor. Es un título valor, ¿ya? En la cual el girador es el que expide, firma, emite el cheque, el dueño de la cuenta corriente puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica. Si es una persona natural, sabíamos que las firmas tienen que estar escaneadas. Si la cuenta corriente fuese, digamos, de Elsa Kanawiri, sería solamente ella la titular firmante
que podría expedir los cheques, porque su firma está escaneada en el sistema financiero, o en el banco, o en la entidad con la que trabaja. Entonces, valida la firma y ya tiene la potestad de girar el cheque. Si fuese una persona jurídica, como lo dijimos la semana pasada, una persona jurídica es una razón social en la cual tiene un representante legal. El representante legal viene a ser el gerente. Por lo general es el gerente que tiene las facultades ya inscritas en registros públicos y acreditadas en la entidad financiera con la que trabaja. Si la empresa ELSA SRL, en la cual la señorita Elsa es la gerente, entonces quiere decir que Elsa tendría que tener facultades, es decir, poderes, se llama poderes o facultades, en las cuales en la minuta de constitución, cuando se creó la empresa, se ha tenido que detallar cuáles son las facultades. Entre las facultades más comunes podría ser solicitar créditos, girar cheques, administrar cuenta corriente, representar a la empresa en temas legales, etc. Entonces, esas facultades que tiene registradas están en los aplicativos del banco registradas. Entonces, la gerente, o sea, la representante legal, en el ejemplo, Elsa tendría que tener su firma escaneada. Entonces, cuando gira el cheque, que vendría a ser la persona jurídica en este caso, se validan las firmas. ¿Ya? Cuando se gira el cheque, eso se llama el girador. Gira por un determinado monto el cheque y lo gira a una persona determinada, que vendría a ser el beneficiario. ¿De acuerdo? Muy bien. Le puse ahí un tema del título valor, porque está en la ley de títulos valores, donde reconoce el cheque como un título valor y especifica básicamente todos los puntos del tema de giro de cheque. ¿De acuerdo? Entonces, la ley exige que todo cheque debe tener y debe contar con fondos disponibles. ¿Ya? Ojo, yo no podría girar un cheque sabiendo que no tiene fondos, ¿ya? Porque si bien es cierto, eso es un delito, e incluso esto anteriormente, años atrás, era un delito incluso penado, ¿de acuerdo? Hoy en día solamente hay castigos que se dan a las personas como negocios que giran cheques sin fondo, que lo vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Un cheque girado puede ser a favor de una o más personas, sean estas naturales o pueden ser jurídicas. ¿Ya? El beneficiario evidentemente puede ser natural o jurídica. Yo podría girar un cheque a favor de Maricruz López, ¿no? Un monto de $1000, le giro un cheque y ella lo puede cobrar. Pero también podría girar a nombre de una empresa, Anderson o comercializadora Anderson. Podría girar el cheque a nombre de comercializadora Anderson. Entonces, el cheque siempre va a ser girado, sea una persona natural o jurídica. Les pongo ahí dos ejemplos y vean la diferencia. A ver, deténganse un momento y lean esos dos ejemplos y me dan su parecer. ¿Cuál es la diferencia? ¿De acuerdo? Tienen un minuto para leer, por favor. Y enseguida les voy a preguntar, ojo. Profesor.
Muy bien. Leímos todos el ejemplo. A ver, en el primero, en el caso de María Pérez Palacio y José Medina Vela, el cheque será pagado solo con la concurrencia de identificación de ambos. A ver, ¿por qué? Explíquenme, Anderson. 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 O Madeleine, Cristel. Madeleine, Sí, profesor. a ver, dime el primer ejemplo. Lee el primer ejemplo, por favor. María Pérez Palacios y José Medina Vela, el cheque será pagado solo con la concurrencia e identificación de ambos. ¿Por qué? ¿Mm? ¿A qué se refiere eso? Ojo, estamos hablando de un cheque que, que ha sido girado a dos personas naturales, ¿no? En este caso, en el ejemplo es naturales. Se puede a personas naturales. ¿Mm? Mm, A ver, Elsa. Profesor, dice María Pérez Palacios y José Medina Vela, el cheque será pagado solo con la concurrencia e identificación de ambos. O sea, quiere decir que el cheque no puede ser cobrado solamente por una sola persona. Tiene que sí o sí presentarse ambas personas con sus respectivos documentos. ¿Y por qué? Y en el segundo ejemplo, Ya, en el segundo ejemplo dice María Pérez y o José Medina. O sea, cualquiera de ellos puede ir a cobrar el cheque. así es. Muy bien. Entonces, fijémonos en el detalle de que si nosotros nos ponemos eh, en una posición de banco, si trabajamos en un banco o en su efecto queremos orientar a alguien, fijémonos siempre cómo ha sido girado el cheque. E incluso si nosotros trabajamos en una empresa, en el área de contabilidad o en el área de finanzas, donde podríamos quizás ser los encargados de llenar los cheques para que el representante legal lo firme, tenemos que tener bien claro cómo se debe girar un cheque. En este caso, en el ejemplo, en estos dos ejemplos, la palabrita clave es el y, ¿no? Cuando yo pongo la palabra en un cheque y, significa que los dos tienen que venir. Es y María Pérez y José Medina. Los dos tendrían que estar para yo, si fuera banco, pagarles el cheque. No podría venir solo María, no podría, porque es y. Yo tengo que validar la identidad de ambos. Y en el caso, en el segundo caso, ponen la palabra y o. Puede venir los dos o puede venir uno. Podría yo también poner María Pérez o José Medina. Entonces, cualquiera de los dos podría venir. Esa es la palabra, esa palabrita que está ahí cuando se gira el cheque es muy importante, ¿ah? Muy importante. Si yo fuese promotor de servicios o cajero en un banco y viniese en el primer ejemplo, viniese solo María Pérez, y yo le pago este cheque a, a María sin la presencia de José, yo estaría incurriendo en un error. Error que a mí me podría costar, uno, el puesto y dos, que yo pague el cheque. Porque es un error mío. ¿De acuerdo? Entonces, tengamos que tener presente bien ese tema. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias a los que han intervenido. Muy bien. ¿En cuánto tiempo se puede cobrar un cheque? A ver, ustedes lean, por favor, para todos. Profesor, yo, Vamos.
¿En cuánto tiempo se puede cobrar un cheque? Los cheques solo tienen una vigencia de 30 días calendarios, que se cuentan desde la fecha de su emisión. Transcurrido este tiempo, el girador puede revocarlo y el banco ya no podrá pagarlo. En este caso, el cheque no haya sido revocado, el banco puede pagarlo hasta el plazo de un año, siempre que existan fondos. Muy bien, gracias Elsa. Fíjense, si yo giro un cheque, normalmente este cheque debería tener la validez de 30 días calendarios. Hoy día es, ¿qué día es hoy? Hoy día y 30 días posteriores, si hoy día yo emitiera un cheque, posteriormente en 30 días, ese cheque debería de ser válido. En la práctica no sucede generalmente eso, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas en sí no revocan el cheque. Entonces, si yo giro un cheque, el día de hoy a Elmer, evidentemente Elmer inmediatamente lo va a hacer efectivo, salvo que tenga una fecha que haya previamente coordinado eh, el girador y el beneficiario, es decir, cóbralo a partir de tal fecha, ¿no? Inmediatamente me lo cobraría, estaría dentro de los 30 días. Pero en algunos casos, a veces por olvido, el beneficiario deja de cobrar el cheque. Entonces yo tengo que saber que ese cheque tiene validez 30 días, siempre y cuando el girador revoque, porque es potestad del girador, por un tema contable, anular todos los cheques que no han sido cobrados, ¿no? Porque los asume cobrados. No lo cobró, revoca, revoca, revoca. Entonces, es algo que en ese tema llevan el control de manera estricta, ¿no? Pero generalmente los giradores no hacen eso, ¿no? Es por eso que el cheque en el sistema bancario se puede pagar hasta un año. Si hoy día me giré un cheque, hoy día octubre, lo podría cobrar hasta el octubre del próximo año, si lo tengo en buen estado. Entonces, sí podría yo cobrar el cheque un año, pero tengamos presente, si el girador lo revoca, nosotros tendríamos que hacer la gestión nuevamente para que nos vuelva a pagar, acreditando que no fue cobrado el cheque, ¿no? En este caso, devolviendo el cheque físico al girador para que nos lo cambie por uno nuevo, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿cómo girar un cheque? Vamos. Ya, No. profesor, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Vamos. ¿Cómo girar un cheque? A muchas personas les pagan con cheques comunes que pueden ser negociables, es decir, que con una simple firma, dirección y teléfono escritos en el anverso del cheque, se puede transferir la propiedad del mismo. La persona que lo recibe estampa su firma debajo para el cobro. Por eso se denomina negociable, pues cumple con un principio de la ley de títulos valores. El endoso, y si no hay ninguna observación que inhabilite el cheque, solo identificará al último que firmó y se paga. La forma correcta y segura de girar un cheque a una persona debería ser con un sello que diga no negociable. Esto permitiría que el cheque sea cobrado solo por el titular a quien le fue girado, en caso de robo o pérdida. Muy bien, Dalesca. Fíjense, ¿cómo girar un cheque, no? Les he puesto dos figuras ahí, ¿no? Que tenemos que familiarizarnos también, que es el negociable y el no negociable. Si es un cheque negociable, significa, es un cheque en el cual se gira el cheque, y este cheque no negociable. Si yo le giro el cheque a Dalesca por la cantidad de $1000, y Dalesca lo podría endosar, que es una figura que contempla la ley de títulos y valores, en la cual que se llama el endoso. Yo podría endosar el cheque, ¿no? Dalesca podría endosar el cheque, no tiene tiempo de cobrarlo en el banco, no tiene, debe a una persona, a una tercera persona la misma cantidad de dinero, y podría fácilmente ella agarrar el cheque que le pagaron en el reverso del cheque, endosarlo, ¿no? Y se endosa, pone su nombre, pone su DNI, pone su firma y su dirección, y se lo da a esa tercera persona. Esa tercera persona va al banco, valida la firma de Dalesca, valida la identidad, porque también el beneficiario, esa tercera persona, llena sus datos,
y puede el señor de caja pagar sin ningún problema si no hay observación alguna. Eso contempla la ley de títulos y valores y se llama endoso. Entonces, nosotros ya conocemos entonces la figura de negociable. El negociable, tú puedes endosarlo y puedes endosarlo varias veces. Esta tercera persona que recibe también podría endosarlo. ¿De acuerdo? Entonces, y se hace esa figura. También les pongo ahí el tema de no negociable. La forma correcta o recomendable de girar un cheque es no negociable. Entonces, ¿por qué es recomendable? Porque al ser no negociable, y generalmente esto para pagar deudas, para comprar algo, para hacer una transferencia vehicular, para comprar propiedades, inmuebles o muebles, es recomendable y es más exigible que el cheque sea no negociable. El cheque no negociable, a diferencia del negociable, es que solamente puede cobrarlo la persona a la cual ha sido girado el cheque. Cuando hablo de persona, ojo, estoy hablando de persona natural o persona jurídica, ojo, ¿ya? Entonces, solamente lo puede cobrar a la persona a la cual fue girado el cheque. ¿De acuerdo? Entonces, si yo giro un cheque no negociable a Dalesca, solo Dalesca puede cobrar ese cheque. No lo puede endosar, no cabe la figura anterior que estábamos viendo. Solo ella podría ir al banco, se identifica, cobrarlo o depositarlo en la cuenta que está a nombre de ella si tuviese en esa entidad financiera. ¿De acuerdo? Este tema es exigible en las notarías cuando compras un vehículo, cuando compras una propiedad, un inmueble, cuando haces una transferencia. Es más, es recomendable cuando pagas, digamos, deudas a proveedores. Es recomendable. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tú te das cuenta de que hay una evidencia clarísima de que estás pagando. Entonces, este cheque no es negociable. Y siempre tiene un sello en el frontis, dice no negociable. ¿De acuerdo? Entonces, tengamos presente esto. Muy bien. Hasta ahí, ¿dudas? Ninguna. Les pongo ahí un ejemplo de un cheque, cómo se debería llenar un cheque. ¿Ven la pantalla? ¿Todos están viendo la pantalla? Sí, profesor. Muy bien. Sí, profesor. En este tema, fíjense, he tomado referencia al BCP y ahí pone la fecha en la que se ha girado, la fecha en que se emitió el cheque. Estábamos hablando y repasamos lo que nosotros ya estamos conversando en clase. Estaríamos hablando que este cheque tiene 30 días si no es revocado, ¿no? Si lo revoca solo tendría validez 30 días, pero podría cobrarse en un año si el girador no hace esta gestión de revocación. Ponen el monto, en este caso es 1.400.50 dólares americanos, ¿ya? Si se fijan, si ven mi cursor, en esta parte está el número de cheque. Este es el número de cheque, ¿ya? Fíjense. Que termina 002, 001, ese es el número de cheque. Esta es la cuenta, el 223 es la cuenta corriente donde esto. El beneficiario dice, páguese a la orden de José Fernando, ¿ya? Y la suma en letras, ¿no? 1.450 sobre 100 dólares americanos por la fracción, ¿cierto? La fracción siempre va a ser representada de esa manera, ¿no? Si fuera acá 30, sería 30 sobre 100. Esto es fundamental. Propietario del cheque es Wilder Meléndez, este sería su RUC. Y el autorizado a girar el cheque, es la firma que corresponde aquí, que vendría a ser el representante legal. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la firma de Wilder Meléndez. Si aquí fuese el girador del cheque una persona jurídica, que sería, ejemplo, Comercial Wilder, ¿no? SRL o SAG, acá tendría que tener la firma más el sello. ¿De acuerdo? Firma y sello. Esto es validado en la entidad financiera donde se va a cobrar el cheque. En este caso sería el BCP. ¿De acuerdo?
¿Hasta ahí alguna duda? Chicos, muy bien. Ahora, este es cómo sería el endoso. Acá lo han Todo endosado. bien, profesor. Muy bien. Aquí se ha endosado el cheque. Este es el reverso del cheque. La que se ha endosado para ser depositado en una cuenta. Está indicando incluso la cuenta, ¿no? Solamente puede ser cobrado con depósito en cuenta. Y lo está endosando el beneficiario José Illescas. Si vemos en la pantalla anterior, el beneficiario es José Fernando Illescas. Él, para cobrarlo, lo está endosando para ser depositado. Y seguramente esta es su cuenta. Entonces, el endose generalmente es así, ¿no? Tu nombre, firma, acá, su DNI, número de DNI, tu dirección, etcétera. Pero esto es como, esto es en depósito en cuenta, ¿no? Estoy especificando la cuenta, se valida la cuenta aquí, que es de esta misma persona, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que tú endoses un cheque, desde aquí, si yo quisiera endosarlo, podría ponerle aquí el nombre de otra persona, la firma, los datos y lo cobra esa persona. Lo que conversamos en la clase. Muy bien. En caso de, pasamos ya a un tema de sustracción, robo o pérdida de cheques. Vamos, ayúdeme ahí. Mira, profesor, Muy bien, Dalisca. Vamos. en caso de robo del el agraviado solo tiene que acercarse a la comisaría más cercana a presentar su denuncia policial y con la copia de la misma a personarse a la empresa que le giró el cheque para que se haga la anulación respectiva. Con una llamada por teléfono por parte de la empresa al sectoría del banco indicado el número de cheque robado, se puede con bloqueo de cheque y posteriormente anulación previa presentación de la denuncia policial. La empresa giradora otorga un nuevo cheque en reemplazo del robo y se continúa con el proceso de anulación definitiva del título valor. Ineficacia del título valor. Uh-huh. Muy bien. Muy bien, gracias. Tengo aquí unas consultas a través del chat, ¿ya? Es parte, ya lo estamos tocando. Muy bien. A ver, en el caso de pérdida, como indica en la lámina, ¿ya? Lo primero que tienes que hacer cuando se pierde un cheque es comunicarlo, ¿no? A través de una denuncia. Porque si tú te demoras, vamos a hablar en el caso de la consulta puntual, si es un cheque negociable y se te pierde y tú no haces la gestión de manera inmediata con el banco, ese cheque puede ser cobrado, ¿ya? Ojo, hoy en día tenemos que tener bastante cuidado porque la delincuencia está a la orden del día. Cuando encuentran cheques negociables, inmediatamente incluso se la agencian para falsificar la firma y endosarlo a nombre del delincuente. Va al banco, valida, la firma es semejante y lo pueden cobrar. El banco está exento a responsabilidad alguna porque ha validado la identidad al cual le van a pagar. Entonces tengamos bastante cuidado, por eso siempre es recomendable girar o que te giren cheques no negociables. Si en alguna oportunidad tú tienes y has cobrado por cheque, ustedes que son estudiantes de administración tienen que saber este tema, exijan que sean cheques no negociables, ¿no? Que le permitan, porque las empresas, los giradores pueden ponerte no negociable y tú vas y lo cobras. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer inmediatamente? Lo primero que tienes que hacer es comunicarte con el banco y pedirles que bloqueen ese cheque. Lo van a bloquear de manera temporal por 15 días, ¿ya? Mientras vas haciendo tu gestión de ineficacia título valor, que es una gestión que se hace, que es facilísima en el Poder Judicial, ¿ya? Y te lo pueden cambiar el cheque. Pero lo primero que tienes que hacer es comunicarte con el banco con el área operativa. El área operativa va a inmediatamente bloquear ese cheque, ojo, por 15 días, dependiendo de la política, 15 días te bloquean el cheque hasta que presentes la ineficacia título valor. ¿Ya? Eso puede hacerlo por teléfono también, siempre y cuando tengas un sectorista del banco.
O sea, tú tienes un sectorista del banco. Un sectorista es el funcionario, el sectorista, o llamado también sectorista, que maneja tus cuentas. ¿De acuerdo? Y tú lo conoces. Si yo fuese tu sectorista y Dalesca me llama, oye, Julio, mira, ¿sabes qué? Se me ha perdido el cheque número tanto. Inmediatamente yo ordeno, instruyo el bloqueo de ese cheque. Si el cheque está bloqueado, nadie lo puede cobrar a nivel nacional. ¿Ya? En ningún banco, si fuera el cheque del banco, ¿no? Nadie lo cobra porque va a aparecer como bloqueado. Y cuando se identifica a la persona que quiere pretender cobrarlo, se le va a detener. ¿De acuerdo? Entonces, mira cuán importante es que tú tengas el control de los cheques. Por eso les comentaba que un cheque es un título valor. ¿Ya? Entonces, el cheque no es un papel que tú puedas dejarlo botado o lo deteriores. Es dinero que está en ese documento. Entonces, para eso es bien importante que tú tengas, como estudiantes de administración, tengamos el conocimiento de cómo es el proceso y el flujo para cuando nos suceda este caso. Ojo, mire, que ya estamos entrando en lo que es aplicación propiamente de gestiones que se dan en el campo. ¿Ya? Entonces, buena sus consultas que me está haciendo por el chat. Entonces, lo primero que hay que hacer, bloquear el cheque. Tengo 15 días, ojo, tengo que presentar la ineficacia de título valor. Para eso yo necesito la denuncia policial, necesito el número de cheque, el monto, y con eso yo bloqueo definitivamente el cheque. Y lo que hago, la empresa giradora me cambie el cheque una vez que haya validado que ha sido bloqueado definitivamente el cheque. ¿De acuerdo? Consultas hasta ahí. ¿Consultas? Muy bien. Entonces pasamos. ¿Qué pasa si el cheque no tiene fondos? Vamos. ¿Qué pasa si el cheque no tiene fondos? A ver, normalmente cuando un cheque, estamos hablando ya de canje, ¿ya? En el primer punto es canje. Canje significa que el cheque yo no lo voy a cobrar de manera efectiva, sino lo voy a depositar en mi cuenta. Si el cheque ha sido girado a mi nombre, Julio Cáceres, entonces yo voy y lo voy a depositar en mi cuenta. ¿Ya? Entonces, al momento del canje, de validar si tiene fondos o no, entonces el banco me puede, siempre y cuando yo tenga un sectorista, o el girador tenga un sectorista, el banco, por lo general, de iniciativa propia, llama a los clientes giradores al momento de cobrar y les indica si no tiene fondos, ¿no? Si, por ejemplo, me dieron un cheque de 50.000 soles y se va a hacer efectivo y no tiene los fondos. Entonces el sectorista llama al cliente, al girador, le dice, mira, está el cheque número tantos, está por ser pagado, pero veo que no tienes fondos. Entonces le dan un cierto tiempo para que el cliente pueda hacer una transferencia para cubrir ese cheque sin fondos. Eso suele pasar con los clientes que tienen sectoristas. ¿De acuerdo? Ese es el primer caso. En otros casos, el cheque es devuelto cuando tienen fondos. ¿Ya? En este caso estamos hablando de un cliente que se acerca a Ventanilla puntualmente a hacer efectivo el cheque y le dice que no lo pueden pagar porque no tiene fondos. ¿De acuerdo? No tiene fondos. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? En ese caso pasa de que al no tener fondos, ese cheque, la persona que está en Ventanilla le devuelve el cheque. Ojo, pero no es así de simple. ¿Verdad? Yo te devuelvo el cheque. Te devuelvo el cheque y ese cheque entra a un contador de cheques devueltos. ¿De acuerdo? Y ahí viene una pregunta que está haciendo Elsa. Vamos, ahorita le respondo, ¿de acuerdo? Entonces, ese cheque que es devuelto, las entidades financieras tienen un contador de cheques. Cada cliente que tiene una chequera tiene un contador de cheques. Y ahorita vamos a entrar plenamente al detalle de este tema, porque es importante.
¿Ya? Entendamos la figura primero. El girador es perjudicado cuando se devuelve el cheque. Puede ser un cheque de dos maneras. Puede ser devuelto o puede ser protestado. ¿Ya? Ahí vamos a ver la diferencia. ¿Ya? Si la persona de ventanilla te devuelve un cheque, tú, como beneficiario, no te haces ningún problema. Solo la molestia del caso de que pensabas cobrar y no tiene fondos. Ya, el problema viene para el girador, que ha girado este cheque sin fondos. Entonces, a él tiene un contador de cheques, según ley. Cada cuenta corriente tiene hasta 10 cheques devueltos, 10 como máximo. O sea, 9 está ahí al filo de la navaja. Pasa 10 y hay una sanción. Y tienen hasta 2 cheques protestados. ¿De acuerdo? Protestados. Cheque devuelto, ya saben, voy a ventanilla, no tiene fondos, se marca 1. ¿Qué pasa si ese mismo cliente va todos los días a cobrar ese cheque y no tiene fondos? Y completa las 9 veces. Y completa las 10. 10. Perjudicó al girador. Porque inmediatamente esa cuenta corriente es cerrada. Se cierra la cuenta. Entonces hay una sanción, un castigo para el girador que pagó con un cheque que sabía que no tenía fondos. Mira, fíjense lo delicado que es este tema. Un solo cliente puede perjudicar al girador. O el girador ha podido girar 9 cheques y todos a la vez fueron a cobrar y se acumuló los 10 cheques y cerró la cuenta. Ojo, y esa cuenta no solo se cierra en esa entidad financiera. Ejemplo, si tuviese esa cuenta corriente en el BCP, en el Banco de Crédito, se cierra en el Banco de Crédito y se cierra en todos los bancos donde tenga cuenta corriente. ¿Me entienden la figura? O sea, se cierra en un banco y se cierra en todos los bancos. Ya no va a tener derecho a usar chequera por un tiempo determinado. Un año. Se le cierra todas las cuentas. ¿Y qué hace una persona jurídica sin cuenta corriente? Fíjense, sabemos que la cuenta corriente es para manejo de liquidez. Entonces, mira el perjuicio que tiene el no llevar un control y girar cheques sin fondos. ¿No? Ahora, vayamos al protestado. Les comentaba que para cheques protestados solo tienen 2 oportunidades. 2 oportunidades. ¿Ya? Un cliente, en el mismo ejemplo anterior, voy a ventanilla a cobrar mi cheque, yo tengo la facultad de que me lo devuelvan. A veces nosotros, porque no conocemos, nos lo devuelven y no pasa nada. Pero ¿qué pasa si soy un cliente conocedor? Yo podría solicitar que en ese momento ese cheque se proteste. Proteste significa que se valide ante notaría de que ese cheque no tiene fondos. Se le manda a notaría ese cheque y se protesta con un documento. Y ya cuenta como un cheque protestado. ¿Qué pasa si ese cliente tiene un segundo cheque de la misma manera? Inmediatamente ese cheque contaría como el segundo cheque protestado. En el primero, esa solicitud del cliente, o sea, del beneficiario, y el segundo podría ser, les pongo ejemplo para que conozcamos, es de que a mí me giren un cheque y yo lo deposite en mi cuenta corriente. O sea, me giran un cheque a mí, a Julio Cáceres, por 10.000 soles, y voy y lo deposito, lo endoso para depositar en mi cuenta corriente. Ese cheque, al entrar a canje el día de mañana, van a validar que no tiene fondos. Y al no tener fondos, inmediatamente ese cheque es protestado. Se agarra ese documento y se envía a notaría y lo protesta en el cheque. Y ya acumularía el segundo cheque. Y sucede lo mismo inmediatamente, que es el cierre de mi cuenta corriente. Entonces, si nosotros en alguna oportunidad vamos a trabajar, sea en un banco, sea en una empresa, en el área de finanzas, en el área de administración o contabilidad, entonces fíjense cuán delicado es manejar fondos y cheques, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna consulta?
La diferencia entre protestados y devueltos lo tenemos claro, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el castigo para el girador es de 1 año, ¿ya? Fíjense, 1 año yo pierdo el uso de tener chequera. No voy a contar en ningún banco con una cuenta corriente con derecho a chequera. Y 2, que pierdo si yo tuviese líneas de crédito revolventes, que lo vamos a ver más adelante, líneas de crédito revolventes, que ya ustedes deben de conocer alguna. Crédito revolvente significa líneas de crédito como una tarjeta de crédito a nombre del negocio, de la empresa, etc. Entonces yo pierdo la revolvencia, inmediatamente esas tarjetas que yo tengo de crédito son bloqueadas. Mire cuántos beneficios pierdo yo por una mala administración de fondos, mi cuenta corriente. Entonces, yo pierdo bastante. Me cierran las líneas de crédito, pierdo mi liquidez, el manejo de mi liquidez en mi cuenta corriente porque no voy a tener derecho a chequeras, cuentas corrientes con giro de cheques por haber incurrido una falta por 1 año, y si soy de manera reiterativa, me voy hasta 3 años. Entonces, estar en un negocio o en una empresa sin derecho a líneas de crédito, 1. 2, no tener el manejo o la flexibilidad de contar con cheques, es bastante perjudicial para mi empresa. Entonces tengamos presente ese tema. Muy bien. Sigamos. ¿Cómo se debe cobrar un cheque? Vamos. Esto es más sencillo. Vamos, chicos. Buenos días, profesor. Hola. Dime. ¿Cómo se debe cobrar un cheque? El cheque debe ser cobrado dentro de los 30 días. Vencido ese tiempo sin haberlo cobrado, puede ser revocado por el girador. Cuando esto sucede, el banco ya no paga el cheque aunque existan fondos. Y en caso de que el cheque no haya sido revocado, el banco puede pagarlo hasta el plazo de 1 año. Eso sí, solo si existen fondos. Ujú. Las formas más comunes de cobrar un cheque son 2. Ventanilla. Te acercas al banco y esperas que un cajero te atienda por ventanilla para que le entregues el cheque que quieres cobrar. Depósito en cuenta. Se hace el depósito del cheque en ventanilla, indicando los datos de nuestra cuenta corriente al momento de realizar la operación. Muy bien. Gracias. Como ven, la primera parte ya lo conocíamos, lo estoy tocando porque es necesario que lo conozcamos y dominemos, ¿no? El cheque tiene validez 30 días. Pasado ese tiempo, el girador lo puede revocar. Si no lo revoca, en la práctica se da que generalmente los giradores aquí en el Perú no hacen la gestión de revocar los cheques, ¿ya? Entonces, por lo general, siempre tiene validez 1 año y yo tendría hasta 1 año para poder cobrar ese cheque. Sí, en una de las consultas indicaba que era, sí, si yo giré hoy día 20, yo lo puedo cobrar hasta el día 19 del próximo año, sí, porque recién se cumplen los 300, o el año que estaríamos indicando, ¿verdad? Entonces, eso tengámoslo claro, ¿ya? Ojo, siempre y cuando un título valor no puede estar deteriorado, ¿ya? Sea este un certificado bancario, sea este un cheque, sea este un pagaré, y sobre todo si es que es para mí representa efectivo, ¿ya? Si yo tengo un certificado bancario, bueno, vamos al cheque, si yo tuviese un cheque bien deteriorado y lo quiero cobrar de acá a 6 meses, antes de cumplir el año, y me acerco a una entidad financiera no te va a pagar ese cheque deteriorado, porque va a estar borroso, va a estar doblado casi, o sea, no es como un billete, ¿de acuerdo? Entonces cuidemos los títulos valores, porque pueden ser observados y podrías tú perder el tema del dinero que tienes en ese cheque. Podría darse también el caso en que te gira un cheque de 10.000 soles y tú te olvidas de cobrarlo. A los 6 meses te acuerdas que tienes que cobrarlo porque lo encontraste organizando tus cosas en tu casa o en tu escritorio, en tu oficina. Y lo encuentras y quieres cobrarlo
y la empresa ya desapareció. Cerró, ya no tiene cuentas. Te quedaste con una deuda impaga. ¿Se dan cuenta? Entonces, son muchas situaciones de tener en cuenta. Entonces, cuando generalmente no se da, porque la mayor parte de nosotros cobramos el cheque porque es dinero en efectivo. Recuerden, el valor del dinero no es igual un sol hoy a un sol de acá a un año, ¿verdad? Muy bien, las formas más comunes de cobrar un cheque ya los conocemos. Puede ser en ventanilla, previa identificación, ¿no? Y validación con lo que habíamos comentado en las primeras láminas, por la persona que se encuentra en caja, o sea, también puede hacer el depósito en cuenta. Estas son las dos formas más comunes de cobrar un cheque, ¿no? Yo lo podría endosar y depositar en mi cuenta, o podría yo cobrarlo directamente en ventanilla. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora entramos ya a ver lo que es saldos en cuenta corriente. ¿De acuerdo? Entonces, ahí nosotros ya vemos y conocemos cómo manejamos un cheque, ¿no? A grosso modo, y lo que es en la práctica, que es lo más importante. Les he tratado de resumir lo que es la praxis, lo que se da en el mercado nacional, ¿de acuerdo? Ahora, pero es bien importante ya enfocándonos desde un punto de vista de empresarios, de que manejamos esto, cuentas corrientes, ver los saldos que podemos mantener nosotros en la cuenta corriente. ¿Ya? Nosotros tenemos 3 tipos de saldos, ¿no? 3 tipos de saldos cuenta corriente y tendremos que saberlo distinguir. Vamos por el primero. ¿Quién me ayuda? Profesor, yo, Vamos. saldo disponible es aquel monto que se encuentra a tu disposición en ese mismo instante para ser retirado, girado, etc. Saldo diferido es aquel importe en el cual aún no se dispone. Está en proceso de consulta. Saldo contable es aquel monto que refleja todos los abonos y cargos que mantienes en tu cuenta, incluyendo el dinero que no puedes disponer de manera inmediata. Saldo disponible más saldo diferido. Muy bien. Gracias, Erika. A ver, fíjense, nosotros tenemos que manejar 3 tipos de saldo que son fundamentales. ¿Ya? En los estados de cuenta que me envían, si yo tuviese un producto de cuenta corriente, me van a aparecer estos saldos. ¿Ya? Si yo llamo al banco, me van a decir su saldo disponible es tanto, su saldo contable es tanto, saldo diferido. El saldo diferido generalmente no te lo dicen, te dicen está en consulta. Saldo disponible. Saldo disponible es lo que yo realmente tengo en mi cuenta corriente. ¿Ya? Si hoy día, al día de hoy, yo tengo 20.000 soles en mi cuenta corriente, significa que yo podría disponer hasta 20.000 soles en mi cuenta corriente, deduciendo las comisiones o impuestos que yo tendría que reducir cuando giro un cheque, por ejemplo, el ITF, ¿de acuerdo? Si es fin de mes, el mantenimiento de cuenta, etc. Entonces, es lo que yo en este momento podría retirar de mi cuenta y que me aparece como disponible. El saldo diferido, generalmente son todos aquellos depósitos que están en consulta. Consulta se refiere si un cliente me deposita un cheque por 10.000, a ver, un cheque por 10.000 soles, ese cheque, ese monto que me está depositando y ya me aseguró que me depositó, es más, me mandó el voucher de depósito, me mandó las evidencias que ha depositado en la cuenta. Si es con cheque, ese dinero yo no lo voy a tener de inmediato, ¿cierto? Porque me lo está depositando con un cheque, ese cheque entra a consulta para validar si tiene fondos o no. Y eso me va a aparecer como un saldo diferido, o saldo en consulta. Entonces, cuando me aparece en mi estado de cuenta, me va a decir, saldo disponible 10.000. Saldo diferido o saldo en consulta, 10.000. Entonces, yo podría decir, oye, tengo 20. No, tengo 10 para disponer, porque el otro está en consulta. Todavía no se ha hecho efectivo, no ha sido acreditado en la cuenta corriente. ¿Ya? Y paso al saldo contable. El saldo contable tendría que ser la suma de los dos. Disponible que tengo 10 más consulta que tengo 10, tengo 20.000. ¿Ya? Pero ahí solo puedo disponer lo que tengo como saldo disponible. Entonces, el saldo contable es aquel monto que refleja todos los abonos y cargos que mantienes en tu cuenta, ¿ya? Incluyendo el dinero que no puede disponer de manera inmediata porque está en consulta.
Pues yo les pongo ahí en la lámina que es el saldo disponible más el saldo diferido. Muchos empresarios a veces confunden e incluso giran cheques asumiendo de que como si ya me depositó mi cliente que me debía y me ha confirmado y me ha mandado las evidencias de que me ha depositado 10.000 soles por un cheque ayer a las 4 de la tarde, y yo voy inmediatamente a las 9, o yo giro un cheque en un momento a mi cliente y voy y les indico, ya, cóbrate mañana, y el cliente va y quiere cobrar su cheque a las 9 de la mañana que abre el banco, formando su cola y ingresa y quiere cobrar su cheque de 15.000 soles. Va a llegar a ventanilla, ¿qué creen que va a suceder? No va a tener fondos. No va a tener fondos porque ese cheque todavía no ha pasado. Generalmente los bancos, cuando reciben cheques, y sobre todo si son de otros bancos, no lo validan inmediatamente. Generalmente siempre se validan a las 5 de la tarde del día siguiente. ¿Ya? O 10 de la mañana si es del mismo banco. Entonces, tengamos cuidado con ese tema. Ojo. Entonces, quiero que les quede bien claro este tema porque vamos a trabajar bastante con estos saldos disponibles, diferidos, saldos contables. ¿Me entienden? Que es importante que nosotros lo conozcamos más, aún dominemos. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta en esto, chicos? Todo bien, profesor. Todo bien, profesor. Todo bien. Muy bien. Todo bien. Entonces, todos bien. Muy bien. Entonces, seguimos. Vamos a entrar a unas consideraciones generales que debemos de tener para validar los saldos en cuenta corriente. ¿Ya? Nosotros al inicio, en la clase 2, hablamos de un tema de bancarización. ¿De acuerdo? Está en su curso, ¿ya? En la bancarización. Hablamos de que el Estado, con la finalidad de que se lleve un buen control y se trate de evadir la informalidad y el lavado de activos, entonces promulga lo que es dos situaciones puntuales para manejar la informalidad, ¿no? Para mejorar el porcentaje de formalización en el país. Y se hablaba de bancarización y se hablaba del impuesto a las transacciones financieras. La bancarización ya lo tocamos en la segunda clase con mayor detalle, solo aquí les voy a reforzar que el tema de bancarización ya puntualmente en banco se debe de dar en todas aquellas transacciones que son mayores a 3.500 soles o 1.000 dólares. Ahí sí o sí, ese dinero debe de pasar por una entidad financiera. Si yo compro un vehículo de 4.000 dólares, tiene que pasar por un banco. O sea, tengo que hacer puede ser un cheque de gerencia, que yo sugiero que sea así, cheque de gerencia no negociable siempre, puede ser a través de una transferencia entre cuentas donde el voucher valida que ese dinero ha pasado por un banco, ¿no? Entonces, sea cualquier entidad, no sea esta una caja municipal, una financiera, un banco. Entonces, esto con la finalidad de transparentar la operación. ¿Ya? Yo, si fuese el comprador, lo transparento porque estoy pagando y justifico, dependiendo del monto, de dónde provienen esos fondos, ¿no? Eso es para evitar el lavado de activos. Eso ya lo tocamos, entonces solo lo estoy reforzando con el tema de que toda operación mayor a 3.500 soles o 1.000 dólares, ¿de acuerdo? Ojo, ojo, ahí este tema de bancarización es un tema que nos ayuda a nosotros a deducir impuestos, ¿ya? Son con fines tributarios también. O sea, el beneficio también es para nosotros. ¿De acuerdo? Muy bien. Impuesto a las transacciones financieras. Esto no lo habíamos tocado, lo tocamos ahora. Impuesto a transacciones financieras, ayúdenme.
Yo, profesor. Vamos, Aleska. Impuesto a las transacciones financieras, ITF. El impuesto a las transacciones financieras fue creado a fines del año 2003 bajo el marco de la lucha contra la evasión de impuestos y la formalización de la economía. Este impuesto grava determinadas transacciones financieras sobre el monto total de la operación. Por ejemplo, son objeto de cobro las transferencias de fondos, el cobro de cheques de gerencia, los giros bancarios o cualquier retiro o depósito de una cuenta del sistema financiero. Sin embargo, existen excepciones. Entre las principales se encuentran los depósitos o pagos por conceptos de remuneraciones, pensiones y CTS. Del mismo modo, las transferencias por pagos de servicios básicos no son gravadas por el ITF. Muy bien, Aleska. Fíjense, este impuesto se da en el 2003 y entra en vigencia el 2004, ¿ya? Empieza con un porcentaje de 0.10% y a medida que evoluciona se va reduciendo, ¿no? Hoy en día es el 0.005% de todas las operaciones que nosotros hacemos con entidades financieras, ¿no? Entonces, este tema fue básicamente para evitar que se evada impuestos, ¿no? Y transparentar los fondos, ¿ya? Entonces, este tipo de impuesto que lo cobra el Estado no es para las entidades financieras. A veces los clientes confunden bastante el tema de que las entidades financieras le están cobrando el ITF. El ITF es, nosotros como parte del sistema financiero, nosotros como banco, lo único que somos intermediarios de canalizar esos impuestos y enviarlos al Estado. ¿De acuerdo? Entonces, esto grava todas las transacciones financieras que se hacen por cualquier tipo de operaciones. ¿De acuerdo? Entonces, todo tipo de operaciones, este cobro de cheques, sean estos de gerencia, los giros bancarios, cualquier tipo de retiro, depósito que se hagan por un canal del sistema financiero, es gravado por el impuesto a las transacciones financieras, el ITF, ¿ya? Que es el 0.005%. ¿De acuerdo? Entonces, sin embargo, existen operaciones que por su naturaleza no deben de ser gravados por el ITF, o este impuesto. En este caso son, por ejemplo, el pago de nuestros sueldos, si lo hacen por alguna entidad financiera. O sea, si yo soy profesor del instituto y me pagan a mí mi sueldo por esta entidad financiera y aparece con la glosa de PDH, o sea, pago de haberes, pago de remuneraciones, no debería ser grabado por el ITF. Si yo doy una pensión de alimentos digamos, a mi excónyuge para mis hijos, no debería ser grabado por el ITF. Mi compensación por tiempo de servicios, que es la CTS, no es grabado por ITF. ¿Se dan cuenta? Esas son las excepciones propiamente dichas de operaciones o depósitos que se hacen en cuenta. Y todos los pagos de servicios básicos, luz, agua, teléfono, etcétera, que nosotros podamos hacer en las entidades financieras, no están grabados por el impuesto a las transacciones financieras. ¿Por qué? Porque esos ya están grabados con el IGB, ¿cierto? Muy bien. Tengámoslo claro. Hasta ahí, ¿alguna consulta? Chicos, ninguna, ¿verdad? Muy bien. Entonces decimos que el ITF es un impuesto que afecta a determinadas transacciones financieras con el 0.05% del monto total de la operación como retiros o depósitos, hechos en cualquier cuenta abierta en alguna empresa del sistema financiero. En cuenta, este tipo de impuestos, como les comentaba, es deducible como gastos para el impuesto a la renta para los contribuyentes de tercera categoría. Tercera podría también ser segunda, ojo, pero generalmente lo usan en la tercera categoría. Tercera categoría estaríamos hablando de todas las empresas dedicadas al rubro de negocios. Eso es tercera categoría, ¿de acuerdo? Tercera categoría están, ese es el tema básico de, yo hago movimientos en mi cuenta corriente y me deducen tales impuestos, tales impuestos. Para mí es un gasto, ¿cierto? Entonces, lo que yo hago es, como empresa, es deducir estos impuestos. Los deduzco. ¿Y cómo los deduzco? Entonces, todo ese tema de los pagos que yo he hecho por ITF aparecen en mi estado de cuenta, que yo lo voy a llevar a mi contador para que pueda deducirlo del pago de impuestos. ¿Me dejo entender?
Entonces, para mí es un beneficio, si bien es cierto pago, pero también lo puedo deducir. Muchos no lo hacen porque a veces el monto es bastante bajo, pero sí te ayuda, para los que hacen muchos movimientos, es deducible de impuestos, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿hasta ahí alguna duda? Muy bien, a ver, hagamos un ejercicio de ITF, ¿de acuerdo? Si yo hago un movimiento en un banco de 10.000 soles, ¿cuánto pagaría de ITF? A ver, ustedes van y depositan a su cuenta corriente de un determinado banco 10.000 soles. ¿Cuánto sería su saldo disponible? Ejercicio calificado, 2 minutos para que lo completen, ¿de acuerdo? 2 minutos, chicos. 10.000 soles, ¿cuánto sería mi deducible? ¿Profesor, lo puede repetir otra vez? A ver, se los voy a repetir, ¿ya? Si yo voy, se los voy a poner en la pantalla, ¿de acuerdo? A ver, si yo voy al banco y deposito en mi cuenta corriente 10.000 soles, ¿cuánto sería mi saldo disponible? Profesor. Muy bien, a ver, tienen en la pantalla el ejercicio. Si me acerco a depositar 10.000 soles en mi cuenta corriente, ¿cuánto sería mi saldo disponible? 10.000 soles, profesor. 10.000 soles. Sí, ¿Eso tendría? sí, porque no menciona cuenta referido. A ver, chicos. Todos, ¿ah? Tienen 2 minutos más. 2 minutos más. Profesor, ¿se descuenta el ITF? Hagamos el ejercicio.
que el ITF sería 0.5 y quedarían 9.999.5. A ver, hagamos todos el ejercicio. La figura es que entendamos todos el ejercicio. ¿De acuerdo? Tiene razón. Aquí, si yo deposito 10.000 soles, tengo que restarle el ITF para ver mi saldo disponible. ¿Ya? Un buen aporte. Vamos. Muy bien. ¿Cuánto vendría a ser el ITF? De 10.000 soles. 0.5. ¿Cuánto es en soles? 50 céntimos. 50 centavos. Entonces yo tendría, como dice ahí sus compañeros, muy bien. Chicos, lo hemos entendido todos de la misma manera, ¿verdad? Sí, profesor. Muy Sí, bien. profesor. Entonces tenemos que tener presente ese tema, ¿no? Siempre que nosotros hagamos transacciones con el banco, nosotros tenemos que tener claro de que, ojo, le tengo que descontar el ITF, porque yo puedo cometer un error de girar un cheque por 10.000 soles igual. Voy, deposito 10.000 y giro 10.000. ¿Qué va a pasar con ese cheque? Va a rebotar. Me lo van a devolver por falta de fondos. Fíjense, por 50 centavos. ¿Mm? Ahora, si yo en estos ejercicios lo vamos a hacer recontra dinámicos, porque ya vamos a empezar pasado el examen a ejercicios dinámicos, sí necesito que estemos pilas, ¿de acuerdo? Porque ahorita yo te podría indicar, a ver, si yo te giro el cheque el 30, o sea, fin de mes, y tú lo vas a cobrar el primero. ¿Qué tendrías que contemplar ahí? Si estamos hablando de una cuenta corriente, cuyo mantenimiento es 26 soles, tendrías que descontarle 24 soles, ¿cierto? O 26 soles por ese mantenimiento de cuenta. ¿De acuerdo? Y te lo complico aún más. Si el depósito se hace en Lima y el costo por interplaza es 0.5% con un tope máximo de 300 soles, tendrías que hacer el ejercicio y descontarle el interplaza, ITF, mantenimiento de cuenta, etc. ¿Cierto? Entonces, tenemos que estar ágiles para deducir el tema, ¿no? Y sacar puntualmente nuestros saldos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguien tiene una duda respecto a ver saldos disponibles? Hemos hecho un ejercicio bastante simple y sencillo, pero creo que me lo han entendido muy bien. Los felicito. ¿Ya? Los felicito. Estamos caminando bien. ¿Ya? Estamos caminando bien. Ahí. ¿De acuerdo? Chicos, si tenemos dudas, digámoslos ahora. Para el examen vendrán ejercicios. Mis exámenes son puros ejercicios. No, vamos a hacerlo. Estamos iniciando la parte dinámica recién. Entonces, el examen va a ser bien sencillo, pero sí necesito que nos enfoquemos en un poco, vamos a llamar, usar el criterio. ¿Ya? Usar el criterio. ¿Ya? Entender las cosas que nos están enseñando, porque al inicio de clases siempre les comenté, les recalqué, chicos, el tema teórico lo puedes leer en un libro, lo puedes leer en internet, lo puedes leer. El tema práctico es lo que yo más valoro, porque nosotros vamos a salir al campo, y al salir al campo tenemos que entender la realidad. Hay conceptos básicos que sí vamos a tenerlos que saber. Yo les sugiero, repasen, el examen no es nada de otro mundo, es un examen parcial, es bastante sencillo, no se asusten, no es complicado,
Yo normalmente siempre enseño análisis financiero, ¿no? Enseño bastante lo que es números, estados financieros, interpretaciones, ratios, y la parte teórica, los cursos que les estoy enseñando. Entonces, pero sí es importante que nosotros sepamos conceptos y terminología que vamos a utilizar como administradores. ¿De acuerdo? No nos asustemos, que no nos dé miedo, pero tampoco nos releguemos a que va a ser sencillo. Tenemos que tener criterio, porque las preguntas generalmente, si utilizo el criterio, las voy a poder responder. Y criterio me refiero a si yo he leído, tengo una base. Si he leído y he estado atento en clases, entonces yo tengo una base para poder responder las preguntas. ¿Ya? Va a ser sencillo, no se preocupen. El curso ya, el próximo es ya mucho más dinámico. Si no me equivoco, este examen lo tenemos la próxima semana a las 10 de la mañana, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profesor. ¿Eso qué significa? ¿Que nosotros hacemos curso 9 de la mañana normal? Y el examen lo damos a las 10. Sí, profesor, entramos normal. Así es. El examen es normalmente 15 minutos, ¿ah? 10 minutos, 15 minutos. Prepárense, chicos, va a ser sencillo, no se asusten, es lo que nosotros hemos tocado, están en las láminas, estoy revisando la observación que me han hecho al inicio de clases. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, volviendo al tema, entonces tenemos que aprender a manejar los saldos. ¿Por qué me detengo en el tema de cuenta corriente? Porque generalmente es donde suceden los errores. Y ya vimos lo perjudicial que es para la empresa, si nosotros somos parte de la empresa, a veces por desconocimiento, cometemos errores que nos traen una serie de perjuicios. Ojo, e incluso los bancos, las entidades financieras, al haber girado cheques sin fondo, queda registrado en la Cámara de Comercio, las entidades financieras ya te califican mal porque no tienes buena gestión. No tienes buena gestión. Entonces, son perjuicios que no están pauteados en la norma, en la ley. Sin embargo, el analista de riesgos financieras lo ven como un indicador de mala gestión. Me he detenido, hemos hecho una clase entera de cuenta corriente por esto, porque es bien importante para nosotros, como administradores, que dominemos el tema de manejo de saldos. ¿Ya? Y vamos a seguir, porque a medida que nosotros sigamos avanzando en el curso, vamos a seguir alimentando, porque todo lo que estamos aprendiendo lo vamos a tener que aplicar en diferentes momentos en los cuales tengamos los diferentes, a medida que vaya avanzando, cada clase que yo tengo lo voy a utilizar en el futuro. Es por eso que yo tengo que entrelazar. No es que ya pasó este tema y no lo uso. Va a haber ejercicios posteriores en los cuales yo voy a tomar una decisión en dónde voy a aplicar esta operación financiera, ¿no? Si es una cuenta de ahorro, si voy a aplicar una cuenta corriente, si es un crédito activo, si es un tema pasivo, todo eso lo voy a aplicar. Es por esto es un todo, esto es un avance que se vaya aplicando poco a poco a medida que nosotros sigamos avanzando en el curso. ¿Ya? Pero va a ser sencillo porque nosotros lo vamos a dominar, ¿ya? Vamos a dominar todo lo que nosotros hemos aprendido hasta el momento. ¿De acuerdo? Esto es un curso muy bonito que ya nos mete a nosotros, vamos a estar inmersos en el tema del sistema financiero. ¿Ya? Sabemos qué es sistema financiero, sabemos qué es banco, sabemos qué es bancarización, sabemos qué es operaciones pasivas, sabemos qué es operaciones activas, sabemos diferenciarlas, ¿no? Ahora ya sabemos qué es ITF, ya sabemos saldos, ya sé cómo manejar un saldo en cuenta, ya voy sumando poco a poco más, nutriéndome yo como profesional. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. El profesor puede hacer una recopilación de todos los temas. Todos los temas están colgados. Ya he hecho la recapitulación de todos los temas, ¿no? Ya hemos hablado de intermediarios financieros, hemos hablado de operaciones activas, hemos hablado de operaciones pasivas, hemos hablado de captación de fondos, hemos hablado de colocación de fondos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya hemos conversado de todo eso. Recapitulando, bueno, para ayudar acá a uno de sus colegas,
Vamos a recapitular rápidamente, a ver si lo tengo aquí a la mano. A ver. Vamos a tomarnos unos minutos más, ¿de acuerdo? ¿Nos tomamos unos minutos más o no? Lo dejamos ahí. Sí, profe. A ver. Ya. Nosotros hablamos hablamos del sistema financiero en sí al inicio de clases, hablamos de su importancia, hablamos nosotros la existencia de intermediarios financieros, hablamos un poco de las instituciones reguladoras del sistema financiero, ¿no? ¿Dónde estamos nosotros incluidos? Hablamos un poco del Banco de la Nación, BCR, la banca comercial en la cual nosotros prácticamente nos desenvolvemos y entramos básicamente al sistema financiero, ¿no? Entramos al sistema financiero. Hablamos un poco de SBS, que es un órgano regulador que a nosotros nos interesa conocer, y entramos de lleno a lo que era bancos, hablamos de operaciones bancarias, y hablamos puntualmente de las operaciones pasivas, hablamos de las operaciones activas y hablamos de las operaciones neutras, ¿no? Y concluimos de que el negocio del banco es un intermediario financiero, ¿no? Vimos el concepto de intermediario financiero, y hablamos de las tasas activas y pasivas, dependiendo de qué tipo de operación era, ¿verdad? Hablamos puntualmente de qué es una operación bancaria, y lo que les comentaba, ¿no? Nos detuvimos ahí a tocar una clase de operaciones pasivas, activas y neutrales, ¿de acuerdo? Dimos conceptos de operaciones activas y pasivas, y concluimos de que nosotros, como estudiantes, debemos de diferenciar qué es una operación activa de una operación pasiva, y tendríamos que reconocer si es una operación activa o es una operación pasiva. Hablamos someramente de las operaciones neutrales, porque eso lo vamos a tocar ya posteriormente, ¿no? Enfoquémonos en operaciones pasivas, activas. Dimos un concepto de operaciones neutrales que nos quedó claro en ese momento, ¿ya? Eso fue nuestra primera clase, y luego hablamos continuamos haciendo nuestras clases. En la segunda reforzamos nuevamente lo que era intermediación financiera puntualmente, el negocio bancario. Hablamos margen financiero, ¿se acordarán? Margen financiero, dijimos que el margen financiero, que es el negocio puntual del banco, porque si no hay margen financiero, nosotros como banco no ganamos, que es el rendimiento de las colocaciones menos el costo de las captaciones, ¿no? Pusimos un ejemplo, ¿se acuerdan? De si el banco capta 100 soles, y si el costo de captación es 10% anual, el rendimiento de las colocaciones, en ese ejemplo pusimos que era 22% anual, y el rendimiento de depósitos en el Banco Central de Reserva era el 4% anual, y la tasa de encaje legal, en ese ejemplo tuvimos 15%, nosotros tendríamos que haber encontrado cuál era realmente el margen financiero. ¿De acuerdo? Hablamos de captaciones de fondo, principales productos de captaciones de fondo, que el banco, al ser intermediario, captaba fondos y luego lo convertía, lo hacía para ellos, y lo pasaba al mercado en operaciones activas, que salía en créditos, ¿verdad? Que era colocación de fondos. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego hablamos cuentas de ahorro para persona natural, persona jurídica, requisitos, etcétera, ¿no? Flujos, cómo se debe abrir, y finalmente lo que hemos tratado en esta clase, que era prácticamente el manejo de cuentas corrientes. Si se dan cuenta, solamente hemos tocado dos ejercicios, que era margen financiero, y hoy día que estamos tocando saldos de cuentas. ¿Ya, chicos? Entonces, estamos caminando bien. No creo que haya ningún problema al momento de rendir nuestras evaluaciones. ¿De acuerdo? Repasemos los conceptos básicos que por nuestra carrera sí o sí debemos de utilizar. Entonces, ahí va a estar enfocado la evaluación parcial que tenemos. ¿De acuerdo? Muy bien, señores. ¿Alguna consulta adicional?
Muy bien. Si no hay nada más, chicos, nos vemos la próxima semana. ¿De acuerdo? Sí, profesor, gracias. No se olvide de las diapositivas que nos faltan. Ah, en banca me dice que falta, ¿no? Ya, lo Sí, veo ahora, ¿ya? profesor, por favor, para estudiar. De acuerdo, nos vemos la próxima semana. Cuídense. Gracias, profesor.